Un saludo muy especial para todos ustedes que siguen semana tras semana las pistas exegéticas que con tanto cariño les preparamos. En esta ocasión estudiaremos el texto de Nehemías en el capítulo octavo, versículos 2 al 4a, 5, 6, 8, 10. El pasaje señalado hace referencia a la lectura solemne de la ley de Dios ante el pueblo, cuando luego del retorno del exilio se logra reconstruir la muralla de Jerusalén y el pueblo avanza en su consolidación después de un momento tan complejo. Ya volveremos sobre este punto para entender mejor la riqueza emotiva del texto. Sin embargo, para nuestro estudio no tomaremos esta división hecha de la sección, que es una división propia para la lectura litúrgica, sino que estudiaremos la sección desde el capítulo 7, verso 72b, hasta el capítulo 8, verso 10, puesto que ya esta sección contiene el inicio y el final propiamente dicho de la escena que nos relata el texto. Y analizándola pues de esta manera aprovecharemos todos los matices que nos ofrece este bello trozo de la escritura. Permítanme en primera instancia decir algo muy breve respecto al libro de Nehemías. En nuestro canon o lista de libros lo reconocemos como parte de los llamados libros históricos y concretamente hace referencia a la acción que Nehemías lidera en Jerusalén para reconstruir las murallas de la ciudad y organizar administrativamente al pueblo. Tener las murallas reparadas y fuertes no solamente era un asunto de estética, sino que era una manera enfática de decirle al mundo y de decirse a sí mismos, de nuevo somos pueblo, tenemos identidad, estamos unidos. Sin una muralla se está a la merced de invasión, de ataque, se es vulnerable. Con la muralla construida generamos protección y, repito, generamos una imagen de identidad, de cohesión. La acción de Nehemías se remonta al siglo V antes de Cristo y, lógicamente, varios años después de las primeras oleadas de retorno a Jerusalén de los exiliados en Babilonia. Dichos retornos paulatinos inician como tal en el 538 antes de Cristo, esto es el siglo VI antes de Cristo, y no retornan propiamente aquellos que fueron deportados a Babilonia en el 596 y que pues recordemos fueron llevados allí a la fuerza por Nabucodonosor, que en este momento era el emperador de Babilonia, sino que son la generación que surgió después, es decir, aquellos que ya para el 538 y en adelante comienzan a retornar a Jerusalén, son los hijos, son los descendientes de aquellos que fueron llevados exiliados a Babilonia. Así que muy probablemente nacieron en exilio o eran muy pequeños cuando partieron con sus padres al exilio. Esto implica que allá en esa tierra extraña, si bien no perdieron sus tradiciones, los recuerdos que tenían como nación, sí aprendieron otras cosas, como por ejemplo otra lengua, el arameo. Ya no hablaban el hebreo y tenían muchas preguntas respecto a cómo seguir siendo de Israel, cómo seguir siendo el pueblo de Dios. Así que estos que retornan, al llegar a Jerusalén, no encuentran una tierra vacía, sino que allí también están los descendientes de aquellos que no fueron llevados al exilio y que tuvieron que quedarse en Jerusalén y otros sectores de la tierra de Israel, arrancando con mucho esfuerzo los frutos a la tierra. Como los otros, también tenían muchas preguntas sobre cómo continuar y se da este encuentro entre estas dos generaciones con experiencias vitales muy diversas. Así que en estas olas continuas de retorno van a ir llegando líderes, tanto políticos como religiosos, que van a ayudar a estructurar este nuevo renacer de Israel. Entre ellos estarían Nehemías y el sacerdote, perdón, y escriba Esdras, que pues ayudarán a que el pueblo en medio de sus tensiones comience a adquirir una nueva forma. Es en este punto en que cobra gran importancia el relato que vamos a estudiar. En el capítulo 7, verso 72b, se nos ubica narrativamente en el punto en el que ya las murallas estaban terminadas y el pueblo estaba organizado teniendo en cuenta oficios cúlticos, legales, administrativos, como también estaban ya organizados según sus linajes familiares. Así que una vez todos los integrantes del pueblo se establecieron en sus poblaciones, dice el versículo 72b del capítulo 7. Cuando llegó el mes séptimo,
Ya los israelitas estaban instalados en sus localidades. Y a renglón seguido, en el capítulo octavo, verso uno, dice el texto. Entonces, todo el pueblo en masa se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le dijeron al maestro Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El pueblo instalado como una sola persona en unidad piden un texto clave, la ley. Y esto es tremendamente importante porque se están congregando no en nombre de la autoridad persa que en aquel momento estaba, digámoslo así, generando control en toda la zona del Medio Oriente antiguo, sino que el pueblo se está congregando, ordenando, es a la luz de la ley, de un texto que les va a ayudar a consolidar nuevamente su identidad y su pertenencia a Dios y la razón de su cohesión como pueblo. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Recuerdan cuando hablamos de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y esto cómo le daba cohesión e identidad al pueblo? Pues aquí encontramos una cohesión teológica muy sugestiva, porque para Israel la ley es su cerco, es un límite que da forma, que da identidad. Así que la muralla es a la ciudad de Jerusalén lo que la ley al pueblo. Le da identidad, lo protege, lo diferencia, le da consistencia. Por ello vamos a ver con qué solemnidad el narrador va contando ese momento en el que el grupo de los descendientes que nunca salieron de Jerusalén y los descendientes de los exiliados se hacen un solo pueblo, gracias a la lectura y escucha conjunta de la ley. Pudiéramos decir que se trata de una escena similar al relato de la donación de la ley en el Sinaí, luego de salir de Egipto. Es como una intención de ratificar la alianza donde Dios con su pueblo nuevamente se abrazan. Dice el capítulo octavo, verso 2, que todo el pueblo estaba presente, mujeres, hombres y todos los que tenían uso de razón. En el texto hebreo, dicha expresión de tener uso de razón está expresada en el verbo bain, que significa discernir, entender. Pero en el texto está conjugado en hifil y esta conjugación particular em, quiere decir que quienes estaban allí expresaban una decisión explícita, firme, consciente, activa de entender. Según el versículo 3, durante la mañana y hasta el mediodía se leyó en presencia de ellos el libro. Y ese es un aspecto clave. La ley no es de dominio de los líderes religiosos o políticos. La ley es para que todo el pueblo la lea, la estudie y la tenga cerca. Todos conocen el contenido, no hay información velada. No es que el sacerdote conozca una parte o conozca la totalidad, mientras que el pueblo se queda con una sola porción. No, todo el pueblo lee, conoce la ley. Y haciendo esta alusión de la permanente lectura, es una manera en la cual el pueblo se está diciendo a sí mismo, debemos estar en actitud permanente de escucha a la ley, a la palabra del Señor. En el verso 3, de manera muy bella, vuelve a aparecer este verbo baín. Pero en el verso 3, este verbo está para indicar que el pueblo estaba atento. ¿A qué? A la lectura de la ley. Se ratifica entonces que en este texto que estamos estudiando, el narrador quiere mostrar que el pueblo, o más bien el autor sagrado quiere mostrar que el pueblo estaba mostrando una firme decisión de que, de entender, de discernir aquello que escuchaba como ley de Dios. En el verso 4 nos presenta de nuevo a Esdras, que ya había aparecido líneas arriba, ahora junto con otros colaboradores, impartiendo la enseñanza, pero atención, no está Esdras por encima del libro, sino el libro por encima y a la vista de todos, como lo va a indicar el verso 5 cuando dice, entonces Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, ya que se le podía ver por encima de todos, y al abrirlo todo el mundo se puso de pie. Con esta expresión da la impresión que nos narran dos veces un mismo acontecimiento, ¿verdad? Porque ya en el verso 3 nos dijeron que de la mañana al atardecer estaba Esdras leyendo el libro al pueblo y ahora pues como que nos lo vuelven a decir, pero atención, esta vez es mucho más solemne, como en una especie de cámara lenta y está la carga de sacralidad del momento que el verso 6 recoge un instante de adoración y postración ante Dios, pues cuando Esdras abre el libro,
alaba al Señor, el pueblo responde amén, amén y se postra en tierra. No podemos ignorar estas descripciones que nos hace el narrador, porque es su forma de invitarnos a contemplar el momento y conectarnos con la emotividad del relato. Es la manera en la que el narrador nos dice, siéntete tú también parte de esta gran asamblea. Nosotros estamos, digamos, como testigos de algo muy grande para Israel, como lectores. Y el texto nos recuerda algo, y es, atención, porque este libro representa todo para Israel. En el verso 7 vuelve a aparecer el verbo baín, que recordemos que significa discernir, entender, pero esta vez aplicado a la acción de los colaboradores de Edras, que también ayudaban a explicar la ley al pueblo. El verso 8 dice que ellos, los colaboradores, leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Aquí notemos un detalle que así como el texto, como la ley, no es algo privativo de solo algunos, sino que es de, de todo el pueblo, ahora no solo Esdras lee, sino que también otros leen. Así que vemos este ejercicio comunitario del acceso al texto para que todos, todo el pueblo lo pueda entender. Pero hay una pregunta, ¿por qué traducir? Recordemos que luego del exilio, la lengua hablada en Israel era el arameo y el hebreo quedó como una lengua litúrgica y recordemos, en la época siglo V antes de Cristo, la lectura y escritura de esta lengua estaba casi que circunscrita a los escribas. Entonces no todo el mundo para el siglo V sabía leer o escribir en hebreo. Así que, aunque el texto no lo precise, podemos intuir que esta narrativa nos muestra que los textos de la época estaban en una lengua que no era conocida por todos, es decir, en hebreo, y debía ser traducida al arameo, que era la lengua que en ese momento todos estaban hablando. De ahí la necesidad de la traducción. En la versión hebrea de este texto que estamos estudiando, la expresión relativa a la traducción dice de la siguiente manera. Meforash besom selek, vayavinu bamikra. Meforash es el verbo parash, que traduce algo así como transformar una cosa en algo diferente. Y el verbo está conjugado en pual, que es una especie de pasivo intenso. ¿Y esto qué quiere decir? Que está expresando una acción bastante intensa hecha por otro, ¿no? Entonces, que hay algo que por otro es transformado en algo diferente, es puesto de otra manera. ¿Y para qué? El sustantivo select nos da la clave porque traduce sentido. Así que lo que leemos en español como traducir, comprendámoslo como el ejercicio de tomar el texto que hacían los ayudantes de Esdras, tomar el texto, ponerlo de una forma distinta, pero para aclarar el sentido, para ponerlo a disposición y vaya vinuva mikra, es decir, para entender la escritura. En ese orden de ideas, la ley se ha de escuchar con atención para captar su sentido y se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para que se presente de una forma tal que todos entiendan, que nada quede como oculto o secreto. La investigación actual sobre la redacción final del Pentateuco que es también la Torá, ¿cierto? Recordemos que la Torá se compone de los 5 primeros libros de la escritura. Nos dice que muy probablemente es hasta el siglo V antes de Cristo cuando este corpus bíblico adquiere su forma final en hebreo. Por tanto, este texto que estamos analizando pudiera estar reflejando esa dinámica histórica de la consolidación de la Torá con los libros que la componen y también la tensión que se vivía en el pueblo para hacer que todos vivieran la ley, que todos la conocieran y la pudieran comprender. De hecho, por estas épocas también comienza a surgir el Targum, que es la traducción al arameo de las escrituras en hebreo. Muy probablemente solo hasta este siglo que Israel tenga finalmente un consolidado claro respecto a lo que llamó la ley de Dios o ley de Moisés. Y entonces resulta un elemento de tanta importancia a nivel de identidad nacional y religiosa que el texto pues de Nehemías está impregnado de una alta emotividad. Y esto lo muestra pues en los versos 9 al 11, donde todo el pueblo llora al escuchar la ley. Sin duda, esto constituye un elemento narrativo con una fuerte intención teológica.
donde la alianza y el texto sagrado se convierten en un eje articulador del pueblo y el vínculo más preciado con Dios. Y por eso el libro, el texto lo quiere dejar claro para que quienes lean en las siguientes generaciones tengan claro que la alianza y la ley son elementos que articulan la identidad del pueblo de Dios, entendido como aquel que le pertenece a Dios. Así que la alianza del Señor será la fortaleza del pueblo, dice el verso 10 y el verso 12. Y este último versículo, el 12, indica que toda la jornada de lectura, de adaptación, de hacer algo diferente y mostrar el sentido para poder comprender, termina con una gran comida, porque habían logrado entender, esta expresión es bellísima, porque habían logrado entender, se fueron contentos a comer a sus casas, a compartir con el que no tenía. Así que entender la ley del Señor da regocijo y hay que celebrarlo, porque de esa manera el proyecto personal y comunitario de vida responderá a las más profundas inspiraciones de Dios y los más bellos anhelos del ser humano, no solamente para sí mismo, sino también para el pueblo y el mundo y la historia en general. Un abrazo para todos ustedes, queridos amigos, que sigan disfrutando de este domingo, degustando la palabra de Dios.